Definición de la permuta mercantil. La permuta mercantil o el contrato de permuta mercantil es una modalidad contractual que implica el intercambio de bienes. Nuestro ordenamiento jurídico ofrece una definición muy breve de esta modalidad mercantil de la permuta, remitiendo a los artículos relacionados con la compra-venta mercantil. Por lo tanto, aunque la esencia del contrato sea la misma que en la vertiente civil, es decir, el intercambio de bienes, la noción mercantil implica que este intercambio tendrá una finalidad comercial y será realizada entre comerciantes. La permuta mercantil es intercambio de un objeto por otro, contando como única condición que su valor sea equivalente. Esta permuta ha sido practicada por el hombre desde hace muchos años y su origen se remonta al trueque o cambio de mercaderías sin que mediara dinero entre ellas. La permuta fue el primero de los contratos que el hombre primitivo conoció, aunque en principio no dan lugar a formar un mercado considerable. Base legal. El artículo 296 del Código de Comercio señala que la compraventa mercantil es un contrato que se realiza con una finalidad económica, de manera habitual, organizada y dirigido a un mercado, en que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando el precio consista parte del dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta, si la cosa vale más que el dinero, y la venta en caso contrario. El artículo 374 del mismo cuerpo legal indica que la permuta mercantil se define en los mismos términos que la permuta constante en el Código Civil, y en cuanto a sus efectos, se someterá a las normas de contrato de compraventa contenidas en este código, en cuanto sea posible su aplicación. El artículo 374 señala que la permuta mercantil se entiende de la misma forma que la permuta definida en el Código Civil. Asimismo, establece que los efectos de este tipo de permuta estarán sujetos, en la medida de lo posible, a las reglas aplicables al contrato de compraventa que se encuentra en el Código de Comercio. Código Civil, artículo 1837. Permuta o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. El artículo 1837 define la permuta o cambio como un contrato en el cual las partes acuerdan intercambiar una cosa específica o un bien determinado por otro. Artículo 1838. El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, excepto que una de las cosas que se cambian o ambas sean bienes raíces o derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso, para la perfección del contrato, será necesaria la escritura pública. El artículo 1838 establece que el contrato de permuta se considera completo con el simple acuerdo entre las partes. Sin embargo, si los bienes intercambiados incluyen bienes inmuebles o derechos de sucesión hereditaria, será necesario formalizar el contrato mediante escritura pública para que sea válido. El artículo 1839 del Código Civil menciona que no pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse, ni son hábiles para el contrato de permuta las personas que no son hábiles para el contrato de venta. Este artículo 1839 dispone que no se pueden intercambiar cosas que no pueden ser vendidas. Además, las personas que no están capacitadas para celebrar un contrato de venta tampoco pueden participar en un contrato de permuta. El artículo 1840 del Código Civil menciona que las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permuta en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. Cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio. Este artículo 1840
establece que las normas sobre la compraventa se aplicarán a la permuta siempre que no contradigan la naturaleza de este contrato. Cada parte en la permuta será considerada como vendedora del bien que entrega, y el valor justo de ese bien en la fecha del contrato se considerará como el precio pagado por lo que recibe a cambio. Principales características de la permuta mercantil. Bilateralidad. La permuta es un contrato bilateral, lo que significa que implica obligaciones recíprocas para ambas partes. Cada una debe entregar un bien o un servicio y recibir otro en contrapartida. Onerosidad. El contrato de permuta es oneroso, ya que cada parte busca obtener un beneficio a cambio de lo que entrega. Este beneficio es normalmente equivalente al valor de lo permutado. Conmutatividad. La permuta es un contrato conmutativo, ya que las prestaciones que se intercambian son equivalentes y están determinadas desde el momento en que se celebra el contrato. Forma y formalidad. Aunque la permuta puede realizarse verbalmente, es recomendable que se formalice por escrito, para evitar malentendidos y tener un respaldo legal en caso de controversias. En algunos casos, dependiendo de la naturaleza y valor de los bienes intercambiados, puede ser necesario que el contrato se registre o cumpla con sus requisitos específicos establecidos con la legislación comercial. Transferencia de propiedad. La permuta implica la transferencia de propiedad de los bienes permutados. Cada parte debe ser propietaria de lo que entrega para poder transferirlo legítimamente al otro permutante. Objeto de contrato. El objeto del contrato de permuta puede ser cualquier bien mueble o inmueble, así como derechos o servicios, siempre que sean lícitos y estén dentro del comercio. Equivalencia de prestaciones. Aunque no es necesario que los bienes permutados tengan el mismo valor exacto, se espera una cierta equivalencia en las prestaciones para el contrato y este sea justo y balanceado. Generalidades. Tipos de permuta. Existen 3 tipos de contrato de permuta, principalmente la permuta de bienes inmuebles, la de bienes muebles y la de servicios. Permuta de bienes inmuebles. El contrato de permuta de bienes inmuebles o permuta inmobiliaria surgió en España debido al auge de la construcción en los años 70. Este tipo de intercambio tiene muchas ventajas, ya que es posible intercambiar viviendas o locales para hacer frente a necesidades cambiantes, sin la necesidad de tener acceso a una importante suma de dinero. Permuta de bienes muebles. En este contrato de permuta, el objeto de intercambio son los bienes muebles, como pueden ser electrodomésticos, embarcaciones o maquinaria. La utilización de este tipo de contrato es común para el intercambio de vehículos. En muchas ocasiones, una de las partes paga una suma de dinero, además de la entrega de su vehículo. Permuta de derechos o servicios. El contrato de permuta de derechos tiene por objeto el intercambio de derechos reales o personales, como el de usufructo o el de sucesión. En el caso del contrato de intercambio de servicios, estos tienen que ser equivalentes. En cuanto a las obligaciones de las partes, al formalizar el contrato de permuta, las partes asumen las siguientes obligaciones: transferir la propiedad del bien permutado, entregar el bien si esto es necesario para ejecutar el contrato, hacerse cargo de los vicios ocultos que surjan en el futuro, el abono de los gastos que correspondan a cada parte, el pago de los impuestos derivados de la transacción y responder de la edición. Elementos reales de la permuta mercantil. Tal como se establece en el Código de Comercio de Ecuador, estos elementos son esenciales para definir el objeto del contrato de permuta, el cual implica el intercambio de bienes o derechos comerciales y las obligaciones asociadas a dicho intercambio. En esta sección exploraremos los bienes o derechos intercambiados. En el contrato de permuta mercantil, los bienes o derechos intercambiados representan el objeto concreto del intercambio. Estos pueden incluir a los bienes muebles,
tales como maquinaria, vehículos, equipos electrónicos, productos manufacturados, entre otros. También están los bienes inmuebles, que incluyen terrenos, edificios, locales comerciales, casas, condominios. También se encuentran los derechos, pueden ser patentes, derechos de autor, marcas comerciales, derechos de uso o explotación. Ahora exploraremos también la equivalencia en el valor. Para asegurar que la permuta sea equitativa, los bienes o derechos intercambiados deben tener un valor aproximadamente equivalente. En situaciones donde exista una diferencia en el valor, las partes pueden acordar una compensación adicional en efectivo para equilibrar el intercambio. A su vez también está el principio de prudencia. Para evitar el reconocimiento de beneficio, se presume la calificación de una permuta como no comercial en 3 situaciones: imposibilidad de estimación fiable del valor razonable, la indeterminación de la estructura de los futuros flujos de efectivo o permuta de activos de la misma naturaleza o uso para la empresa. Entrega y recepción. Las partes involucradas en el contrato de permuta deben cumplir con la obligación de entregar los bienes o derechos en las condiciones pactadas y dentro del tiempo acordado. La entrega puede implicar varias modalidades, tales como transmisión de posesión, para el caso de bienes muebles, que implica la entrega física de dicho bien. Transmisión de propiedad. Para bienes inmuebles se requiere formalizar el cambio de titularidad mediante escritura pública o cualquier otra forma de entrega, dependiendo de la naturaleza del derecho intercambiado, como la cesión de derechos de autor. Condiciones del bien o derecho. Los bienes o derechos permutados deben cumplir con las características y especificaciones acordadas en el contrato. Esto incluye aspectos como el estado, la calidad, la cantidad y cualquier otra condición pactada por las partes. Garantías y responsabilidades. Las partes deben establecer garantías sobre los bienes o derechos intercambiados, asegurando que estén libres de defectos, cargas, gravámenes o limitaciones. También pueden acordar responsabilidades en caso de incumplimiento de las condiciones del contrato. Elementos personales. Los elementos personales del contrato de permuta son los permutantes o copermutantes que no tienen nombres distintos porque tienen ante el vínculo la misma posición, los mismos derechos y obligaciones. Por la naturaleza de las obligaciones primarias que surgen al momento de la celebración del contrato, las partes son mutuos acreedores y deudores. Cada sujeto es deudor que transfiere una cosa o derecho y también es acreedor porque recibe uno u otro a cambio por su algo de valor. Como cada cesionario está obligado a transferir el bien, debe tener capacidad general para sí o tener el mismo derecho contractual. Para que exista un contrato de intercambio, como cualquier otro contrato, debe existir un consentimiento contractual, que es en definitiva la voluntad de establecer en cada intercambio la obligación de transferir la propiedad de los bienes o los derechos que resulten de la fusión de la declaración de la voluntad y la condición jurídica de las partes contratantes son diferentes u opuestas. El consentimiento a un contrato debe cumplir ciertos requisitos para que sea válido por sí solo. Así, la mayoría permite que los pagarés sean celebrados por todas las personas que tienen capacidad vinculante, pero que están efectivamente exentas de la prohibición sobre determinadas partidas debido a las circunstancias especiales de una parte respecto de la otra. Y estas son: identificación de todas las partes involucradas en la operación, una descripción detallada de los bienes o servicios intercambiados, condiciones de entrega de bienes o prestación de servicios, precio acordado para el intercambio de los bienes o servicios, tipos de pago y plazos determinados, garantías dadas por ambas partes, responsabilidad por incumplimiento de cualquiera de las partes, cláusula de rescisión, ley aplicable y jurisdicción en caso de controversias, y las firmas de las partes confirmando el acuerdo con los términos y condiciones del contrato.